Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook del CONCITEC. Esta es la sesión número 7 del coloquio Ciencia y Sociedad, que en esta edición extraordinaria está dedicado al tema del COVID-19, ciencia, participación social, decisiones públicas. En esta oportunidad vamos a tocar un nuevo tema referido a los impactos económicos, sociales y políticos de la pandemia. Y para moderar esta mesa, el CONCITEC ha tenido a bien invitar al señor Fernando Eguren. El señor Eguren es licenciado en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Ha realizado estudios de posgrado en Sociología en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, Francia, y en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es director de la revista Debate Agrario y analista de políticas agrarias y desarrollo rural. Fue presidente del Seminario Permanente de Investigación Agraria, CEPIA, y actualmente es presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. El señor Eguren entonces se hará cargo de la moderación de esta mesa, que es la número 7 del coloquio Ciencia y Sociedad. Señor Eguren, la mesa es suya. Muchas gracias, Neido. Buenas tardes todos y todas. Iniciamos esta mesa, la séptima mesa de este ciclo organizado por CONCITEC. La pandemia es un fenómeno total y global. Tiene impacto sobre todas las facetas de la vida, de las instituciones, de la economía, de la sociedad, de los estados. Y nos obliga no solo a actuar, sino a analizar y reflexionar para que las acciones de respuesta a la pandemia estén lo mejor orientadas en medio de múltiples incertidumbres y para que el mundo resultante sea mejor. Nos vemos enfrentados a difíciles alternativas. El trade-off no es economía versus vidas, hoy, asevera el economista español Javier Sala y Martín, sino economía versus vidas mañana. ¿Cómo será la futura nueva normalidad? ¿Hay que regresar a la normalidad de febrero o replantearla totalmente? ¿Cómo afrontar y superar las desigualdades sociales, económicas, étnicas y territoriales que se manifiestan hoy en el número de contagiados y fallecidos? Una de estas desigualdades es el acceso a la salud. Cobra especial actualidad la obra de Angus Deaton, premio Nobel del 2015, que escribió El Gran Escape, Salud, Riqueza y los Orígenes de la Desigualdad, quien estudia la relación entre la desigualdad y la riqueza y la desigualdad en el acceso a los servicios de salud. ¿Cómo superar las asintonías ya casi crónicas entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, la prolongada crisis de los partidos y el costo de todo esto para la gobernabilidad del país en el futuro próximo, inmediato, en el que vamos a necesitar consensos para sacar al país a flote? Estos son varios de los temas que pueden tratarse por los tres panelistas que siguen a continuación y que seguramente no solamente harán una reflexión sobre estos temas, sino que echarán algunas luces sobre los caminos a seguir. Los panelistas en esta mesa son Óscar Paredes, antropólogo, profesor de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco; Waldo Mendoza, también economista, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú; y Carolina Trivelli, también economista, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. En su momento detallaremos más la presentación de cada panelista. Empezaremos pues por el antropólogo doctor Óscar Paredes, profesor de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Muchísimas gracias, buenas tardes. En primer lugar, mis agradecimientos a CONCITEC, particularmente al doctor Martí Corena por la gentileza de invitarnos, también a Mayra y a Neido, que realmente llevan el peso de toda esta actividad para poner en marcha. En realidad estamos obligados de participar en la reflexión, en el análisis de esta situación que enfrenta la humanidad, sobre todo quienes tenemos el privilegio pues, de haber pasado por la universidad. Asimismo, mis saludos a los compañeros de la mesa, al profesor Waldo y a la doctora Carolina. Debo
empezar mi intervención haciendo pública la solidaridad de la Universidad San Antonio Abad del Cusco con nuestros colegas de la Universidad Nacional de la Amazonía. La UNA perdió 14 catedráticos y 5 trabajadores administrativos como consecuencia o víctimas del COVID-19. Eso es muy doloroso para nosotros. Señores, en estos 139 o 199 años de la vida republicana, nuestro país se aproxima a congregar casi 33 millones de habitantes, en cuya capital viven un tercio, o sea, Lima, que se sitúa entre las 25 capitales o ciudades más pobladas del mundo. De por sí ya es un problema. Aunque también nos resistimos, en el Perú existen 2 nacionalidades, quechuas y aymaras. A ello hay que no adicionar, sino reconocer también a las poblaciones etnolingüísticas de la Amazonía. Tanto estas nacionalidades como las poblaciones etnolingüísticas de la Amazonía le otorgan pues la diversidad cultural tan envidiable que tiene nuestro país. Así, social, cultural, económica y políticamente, la heterogeneidad nos caracteriza. Consecuentemente, es necesario diferenciar, aún dentro de la misma economía, la sociedad y la cultura, los impactos del COVID. No es posible, tampoco recomendable, generalizaciones, las mismas que nos hacen olvidar lo que es el Perú. Sin pretender hacer una historia endémica, necesariamente tenemos que partir de ciertas circunstancias que han dejado huella en el proceso social peruano. Caso de la viruela, que llegó de Europa a finales del siglo XV, arrasó Tenochtitlán y a sus soberanos los aztecas. Estiman de que el número de vidas fallecidas por aquella epidemia fue entre 2 a 3.5 millones de indígenas. En los Andes mató a Huayna Cápac cuando se encontraba en Quijos, hoy Quito, generándose una sucesión política. Este aspecto rara vez se comenta en los estudios de secundaria, ¿no? Se dice 160 héroes, etcétera, etcétera. Eso no es así. ¿Cuánta falta nos hace reescribir la historia? Décadas después se hizo presente las catástrofes demográficas. Desde luego, a las epidemias se sumaron la sobreexplotación, principalmente en las minas o en la mitad minera. Desde luego el sarampión, la tos ferina, la gripe y otras enfermedades quitaron la vida a millones de peruanos. En estos momentos, la gripe es un terror para las poblaciones del Parque Nacional El Mano. Ellos cuando ven a alguien que se aproxima se alejan, porque dicen, con estos viene la gripe y la gripe es fulminante. La gripe. Solo para recordar, también hay que hacer referencia al asunto del paludismo, que arrasó principalmente a los peones de las haciendas, de los valles interandinos y de la costa. La respuesta inicial fue la corriente migratoria de una nueva fuerza de trabajo procedente de los Andes. Dicho flujo temporal gradualmente se hizo presente, así nacieron y hubo una expansión urbano-marginal. Otro aspecto a tomar en cuenta en la capacidad de respuesta frente al COVID-19 es la misma desigualdad regional de nuestro país, señores. De ahí que esta pandemia en Loreto, en Iquitos, es incontrolable. Sí, en Iquitos, capital de la Amazonía peruana. Amazonía peruana que representa pues el 60% del territorio nacional, pero su aporte a la economía no llega al 5%. Tremenda contradicción. Pues todo el tiempo de la República se le dio el rol de exportador de materias primas, desde la cascarilla quinina, ¿no?, el caucho, las maderas,
Hoy el gas de camisea, donde los pobladores de las zonas aledañas a estos pozos tienen que pagar hasta 90 soles por galón. Increíble, ¿verdad? Persiste la pobreza y el empobrecimiento, en el campo sobre todo. Pero en sus proximidades, por lo menos en la zona andina, están los grandes enclaves mineros, tipo Las Bambas, Antamina, Cerro Verde, etc. También complejos madereros, caso del río Tahuamano, del cual muy poco se conoce. Sin embargo, es madera exclusiva para la exportación, cedro y caoba. Mientras los niños hacen sus clases en carpetas hechas de materiales sintéticos. En pocas palabras, bajo las condiciones sucintamente señaladas, podemos decir que hemos vivido antes de la pandemia una situación anormal. Repito, antes de la pandemia hemos vivido una situación anormal. Es un error decir que volveremos a la normalidad. Señores, la normalidad no puede ser la convivencia entre la pobreza extrema y la extrema riqueza de unos pocos. Señaladas estas características del país, demasiadamente ajustadas, apretadas, sí podemos aproximarnos a especular sobre los impactos económicos, sociales, culturales y políticos de la pandemia. Impactos económicos. Los indicadores que da el INEI son suficientes. Sobre la cuestión nacional e internacional, como en esta mesa existen dos especialistas, sería atrevido aproximarme a este tema. Seguro que ellos nos van a dar con precisión datos sobre los impactos económicos. Doctor Paredes, le agradecería que continúe luego. Le falta un minuto en su segundo turno, o sea, tiene un minuto todavía. Muchas gracias. Nos referiremos al escenario regional local a manera de ejemplo, el Cusco, donde la actividad del turismo prácticamente ha colapsado, ¿no? Esta actividad representa casi un tercio de la economía regional. Agencias, restaurantes cerrados, taxistas sin trabajo, la infraestructura hotelera vacía, artesanos de igual modo, hasta los hermanos porteadores, que son jóvenes quechuas, están con los brazos cruzados. Creo que esto también se debe a que erróneamente el Cusco ha ido apostando solo por una actividad de servicios. La tradición nos dice que es otra. La vocación productiva ha sido siempre diversificada, pero se apostó por una economía del ocio y ahí están las consecuencias. En cuanto a la economía comunal familiar, y con esto termino mis primeros 8 minutos, se va ingresando en una etapa de cosechas de la producción agrícola, así como del escarbe de tubérculos. Ojo, actividades que demandan de mano de obra concentrada, pudiendo lamentablemente incrementarse el COVID-19. Esta actividad tan importante tiene dos destinos. El consumo inmediato, la seguridad alimentaria, que nos dan los trabajadores del campo. Y desde luego el mercado que es intermediado por comerciantes. Hoy el comerciante muchas veces deriva en vector del COVID-19. Ahí me quedo. Gracias, doctor. Me permito leer extemporáneamente la nota sobre su presentación. El doctor es doctor en economía, perdón, es antropólogo social, es magíster en ciencias políticas por la Universidad Federal de Minas Gerais, magíster en conservación y gestión del medio ambiente por un programa en conjunto entre la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Internacional de Andalucía, y doctor en mundos indígenas por la Universidad de Sevilla. Ha ocupado los cargos de director del Plan Copesco, ha sido regidor de la Municipalidad Provincial del Cusco, funcionario del ex Instituto Nacional de Planificación, jefe del Parque Nacional del Manu, entre otros. Ha publicado varios libros y ha sido coordinador, editor y promotor de varios más. Actualmente es docente principal y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco
y docente visitante de la Universidad del País Vasco de España. Muchas gracias, doctor Paredes. Ahora me toca presentar al doctor Evaldo Mendoza, doctor en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente profesor investigador en el Departamento de Economía de dicha universidad. Es presidente del Consejo Fiscal y miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, del SUNEDU. Ha sido miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú y viceministro de Hacienda en el Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene varias publicaciones, las últimas son Macroeconomía Intermedia para América Latina y Cómo investigan los economistas. Adelante, doctor Mendoza. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Muchas gracias a Concitec. Grato compartir esta mesa con Óscar y Carolina, y los agradecimientos también a Benjamín Marticorena, quien es la persona que al parecer nos contactó. El Perú está en un momento, como todos sabemos, muy complicado. Quiero especificar cuál es la raíz de esta complicación. Lo primero tiene que ver con un tema que es ajeno a la epidemia que estamos viviendo. Tiene que ver con la evolución de la economía internacional. El Perú es una economía pequeñita, bastante abierta, y cada vez que algo pasa en el mundo, siempre llegamos a tener problemas, ¿no? Hay numerosos trabajos que nos dicen que de lo que nos pasa, un 50, 60% no tiene absolutamente que ver con nosotros, sino con lo que pasa afuera. Y de afuera, las malas noticias llegan en términos de precios de exportaciones que se derrumban, mercados que desaparecen, capitales financieros que se van. Así suelen ser las malas noticias. Hasta este año, la peor mala noticia que habíamos recibido del mundo era la Gran Depresión del año 1929. En esos años terribles, hasta ahora los peores del último siglo, el mundo se cayó como en 7% y nos afectó, y la economía peruana se cayó como en 10% en el año 1930, que fue el año más complicado de esta Gran Depresión. Este año, según las estimaciones que se están haciendo, vamos a tener en el mundo un año mucho peor que la Gran Depresión. Se estima que el Producto Mundial, que durante la Gran Depresión se había caído en alrededor del 7%, se caería en este año como en 10%. Es decir, vamos a tener la peor mala noticia desde el mundo que hayamos recibido en la historia contemporánea. Nunca antes, los que estamos vivos, hemos visto un choque externo de estas dimensiones en el Perú. Choque externo de lo que todavía no se está hablando, porque estamos concentrados en lo que está pasando en el Perú. En otras palabras, aun cuando no hubiese un solo infectado por COVID en el Perú, la estaríamos pasando muy mal. Por otro lado, tenemos un choque interno que tiene que ver con la epidemia, esta epidemia bendita que es muy dura de contener. Por las particularidades de nuestro país, a pesar de que hemos hecho lo que los manuales dicen, no hemos logrado doblegar al COVID, y el número de infectados crece y crece, ¿no? Se dice que se alcanza la meseta cuando el número de infectados por día se estabiliza. Hace un mes el número de infectados por día era como 1,000, ahora estamos como en 5,000. Y mañana van a ser 5,200, 5,400. No hay todavía la famosa meseta. Y aún cuando se alcance la meseta, cuando esa meseta se alcanza con un número grande de nuevos infectados por día, digamos 10,000, estamos en grandes problemas. Ese COVID
ha hecho que apliquemos políticas de distanciamiento físico que en la práctica han paralizado la economía. La paralización de la economía es la medicina pública para combatir el COVID en un país como este. Por lo tanto, estamos en un gran problema, ¿no? Hemos parado nuestra economía, hemos aplicado políticas de distanciamiento físico, por lo tanto, al choque externo del que les hablé hace un momento, se ha mezclado un choque doméstico que no lo habíamos visto nunca. Se han juntado el choque externo más fuerte de nuestra historia, más grande que el de la Gran Depresión, y el choque doméstico, producto de las políticas de distanciamiento físico, más grande que hemos visto nunca. El choque externo de 1929 hizo que el PBI peruano se caiga en 10%. Un choque interno provocado por las malas políticas de García en el 88-89 provocaron caídas de 11%. Ahora estamos recibiendo un choque interno inmenso, un choque externo el más grande de la historia, por lo tanto la caída de la economía peruana va a ser brutal. PBI debe caerse en el orden de 15, 17, 20%. Y el PBI pareciera un número que es ajeno a nosotros, pero el PBI tiene que ver con un montón de cosas. Si se cae el PBI, se caerá el empleo. Si se cae el empleo, la gente se quedará sin ingresos. Si no hay ingresos, la pobreza subirá en 4 o 5 puntos, ¿sabe Dios? Si se cae el PBI, se caerá también la recaudación. El gobierno tendrá que endeudarse. En suma, en esta primera vuelta quería expresar la magnitud del evento que estamos viviendo. Es como un terremoto de grado 8, de tal manera que hagamos lo que hagamos nos vamos a caer. Exagerando un poco la figura, no es un tema de que no lo estamos haciendo bien. Tengo la impresión que estamos haciendo, dadas nuestras restricciones, casi lo mejor que se podría hacer. En otras palabras, podríamos tener a Angela Merkel como presidente del Perú y los resultados serían básicamente los mismos. Esencialmente porque tenemos un grupo grande de independientes, de trabajadores que viven del día a día, de trabajadores que no pueden hacer cuarentena, que no pueden hacer distanciamiento social. En suma, tiempos complicados para el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Waldo. Preocupante. Bueno, en tercer lugar, la doctora Carolina Trivelli. Ella es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Economía Agraria por la Universidad Estatal de Pensilvania. Ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social entre los años 2011 y 2013. Y actualmente es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y consultora para diversos organismos internacionales. Preside el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, es miembro del directorio de CUNAN y de Sembrando Juntos, del Consejo Directivo de la Asociación Civil Transparencia, Proética y CEPIA, y del directorio de Agrobanco y de Busara Center for Behavioral Economics. Doctora Trivelli, le escuchamos. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias a Concitec por la invitación. Un gusto compartir esta mesa con Oscar y Waldo. A ver, en materia social, siguiendo la línea de lo que planteaba Waldo, la cosa no pinta bien, claramente, ¿no? Esta pandemia y las medidas implementadas para enfrentarlos van a tener un efecto complejo en la sociedad peruana, en la economía de los más pobres y, por supuesto, nos va a dejar a todos más pobres, ¿no? Y lo crítico es que si bien venimos de una racha muy, muy interesante de reducción sostenida de pobreza, el Perú es un país que es usado como un caso exitoso de reducción de pobreza a nivel global por la sostenida e importante reducción de pobreza.
nuestra reducción de pobreza ha quedado desnudada en esta coyuntura por su fragilidad, por la alta vulnerabilidad que está detrás de ella. En el 2005, no hace tanto tiempo, el 55% de los hogares peruanos estaban por debajo de la línea de pobreza. Éramos un país mayoritariamente de hogares pobres. En el 2019, 20% de los hogares peruanos estaban en condición de pobreza, ¿no? Y entonces habíamos pasado a ser un país mayoritariamente de hogares no pobres. Para algunos, esto implicaba que se estaba formando una clase media que era el resultado de este proceso de reducción de pobreza. Esta clase media está en proceso de formación y está formada por dos grandes grupos, ¿no? Un grupo de hogares que tiene una situación de mayor estabilidad y un grupo de hogares muy grande, como 3,5 millones de los 9 millones de hogares que tenemos en el Perú, está en un grupo que está sobre la línea de pobreza, pero pegadito a la línea, ¿no? Que acaba de superar esa condición. Y aquí hay que recordar que la medición de pobreza que usamos en el Perú, la línea de pobreza, lo que mide son aquellos hogares que pueden cumplir con el mínimo de obligaciones. Pueden alimentarse y pagar el mínimo de servicios básicos, nada más, ¿no? Alguien que está fuera de la condición de pobreza, no le está pasando bien, no puede acumular, probablemente no puede hacer grandes inversiones. Aún enfrenta una situación de altísima vulnerabilidad. Eso, que es una situación mucho mejor que la que teníamos en 2005 y que por supuesto la que teníamos en los 90, es una situación mejor, pero no suficientemente sólida. ¿Por qué? Porque, como menciono, estos hogares que han superado la condición de pobreza enfrentan enormes vulnerabilidades. Se enferma el perceptor principal de ingresos y la familia puede caer en situación de pobreza. Les roban un activo importante para su producción, para su generación de ingresos y pueden volver a caer en pobreza. Hay un evento climático catastrófico, pueden volver a caer en pobreza. Se presenta una pandemia como la que hemos visto y se toman medidas agresivas como las que mencionaba Waldo, y claramente muchos de estos hogares van a enfrentar un retroceso en esta situación positiva que veníamos viendo. Entonces, viniendo de esta situación exitosa, ¿no? De un crecimiento que para muchos ha sido catalogado como un crecimiento pobre, porque los segmentos de menores ingresos incrementaron sus niveles de ingreso en mayor proporción que los niveles más acomodados. Esto todavía está marcado por una fortísima vulnerabilidad que esta pandemia nos ha puesto en evidencia. Una segunda característica de esta situación, además de esta vulnerabilidad que no queríamos ver, ¿no? Y que está asociada a falta de acceso a servicios básicos mínimos, ¿no? Hay un porcentaje grande de los hogares que están en este grupo de clase media vulnerable, clase media reciente, clase media emergente, que no tienen acceso al paquete mínimo de servicios básicos, que no tienen acceso a los activos mínimos. Ha habido hace poco una gran discusión sobre el enorme grupo de peruanos, hay como 1/3 de hogares peruanos que no tienen refrigeradora y que por ello no pueden acumular alimentos en su casa y por ello tendrían que salir. Hay además esa clase media vulnerable, es una clase media que depende de la salud pública, de la educación pública, sin duda, y que trabaja básicamente en el sector informal, ¿no? Por lo tanto, no tiene ningún tipo de beneficios laborales y vive, como mencionaba Waldo, del día a día. Esa vulnerabilidad ha sido atacada, ¿no? Por todos lados con esta pandemia, ¿no? No tiene ni los recursos para la asistencia adecuada de salud, ni cómo proteger su hogar. Un porcentaje importante de esos hogares vive en condiciones de hacinamiento, lo que favorece los temas de contagio, pero además lo que impide las opciones de quedarse en casa en paz y tranquilidad.
Esto se refleja en que más o menos más del 50% de los encuestados en una encuesta de opinión señalan que no están pudiendo sobrellevar bien la cuarentena y tienen que salir porque sus ingresos se han extinguido o se han reducido de manera significativa y tienen que generarse alguna fuente de ingreso. Como decía Waldo, aquí no importa el tipo de medida ni quién las lidere, claramente la gente en estas condiciones tiene que salir. Pero la respuesta tradicional que han tenido las familias de alta vulnerabilidad en el Perú ante eventos complejos, eventos climáticos, terremotos o crisis económica, ha sido básicamente activar sus redes familiares, sus redes comunitarias, para que esas redes les sirvan de soporte. En esta pandemia, en el marco del distanciamiento social, esas redes están sufriendo exactamente lo mismo que cada uno de nosotros, por lo tanto su posibilidad de ayudar y contribuir es limitada, y por otro lado, los esfuerzos comunitarios para enfrentar los desafíos sociales se vuelven difíciles porque hay que mantener la distancia social, ¿no? Las ollas comunes, el cuidado rotativo de los niños, no funcionan hoy día. Hoy día no se pueden implementar. Entonces, las personas en estas situaciones de alta vulnerabilidad no solamente están recibiendo este shock en su familia, en sus ingresos, en sus condiciones de vida, sino que además se han afectado sus posibilidades de recurrir a sus medios tradicionales para enfrentar las crisis, ¿no? Entonces son ese grupo de familias en altísima vulnerabilidad es el grupo que más debería preocuparnos. No son solamente los hogares pobres, que por supuesto tienen que ser motivo de atención, sino también son estos hogares en situación de vulnerabilidad con alta probabilidad de caer en pobreza, no solo por el shock, sino porque sus herramientas para enfrentarlo hoy día son mucho menores, están menos disponibles que las que tenían antes. Y termino simplemente señalando que en estos hogares no todos sufren los impactos negativos del shock de la misma manera, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, que ya destinaban mucho tiempo de su día laboral a las actividades de cuidado, hoy día tienen un mayor peso en estas actividades porque los niños no van a la escuela, no hay guarderías, no hay posibilidad de que los abuelos, la vecina, la prima nos ayude en las tareas de cuidado de niños, de personas adultos mayores, de personas enfermas. Entonces, hay algunos grupos que están siendo más afectados que otros, incluso dentro de estos hogares, y hay que prestarles atención. Gracias. Muchas gracias, doctora Trivelli. Bueno, ahora vamos a la segunda rueda de 5 minutos en la que ustedes pueden ampliar algún punto o también ante este terrible panorama que sabemos que estamos pasando, si tienen ustedes alguna reflexión sobre alguna luz al fondo del túnel. Muchas gracias. Doctor Paredes, por favor. Gracias, doctor Fernando. Yo voy a continuar en la línea de presentar cuál es el panorama, ¿no? Los efectos sociales. Aquí hay un elemento que rara vez se toma en cuenta. Es la cuestión de la gestión del territorio, la territorialidad, particularmente en las comunidades campesinas, ¿no? Gran parte de las comunidades campesinas han sido nucleadas como efecto de las políticas del Estado, bajo la lógica de la inversión. Les vamos a dar agua entubada, pero así como viven dispersos, es difícil. Entonces tienen que nuclearse. Ahí están las consecuencias. No queremos aceptar, no queremos conocer nuestra realidad. Queremos imponer racionalidades ajenas, ¿no? Ahora, la ciudad siempre tiene mejores servicios, pero la corrupción y la negligencia, pues, que también tiene que ver con el asunto del empobrecimiento. Ojalá que haya oportunidad en que podamos tocar estos aspectos fundamentales, porque este país al siglo XVI había llegado a un bienestar humano, no tenía pobreza. Se generó desde aquel entonces un proceso de empobrecimiento,
Entonces, en este país tenemos que hablar de empobrecimiento, no de pobreza, ¿no? Ahora, es preocupante, por ejemplo, cómo estos actos de corrupción, negligencia y también limitaciones en la gestión del Estado tiene directa incidencia en la situación del trabajador. Un ejemplo es el Hospital Regional El Cusco, donde hay más de 100 trabajadores del hospital, entre médicos, paramédicos, etcétera, infectados por el COVID. Es un hospital. Otro efecto de carácter social que se nota en las ciudades también es el mercadeo ambulatorio. Está creciendo. Nos tocan la puerta y nos ofrecen los productos. Y nosotros, en salvaguarda de nuestra seguridad, vamos comprando. De manera que va ocupando un espacio en la economía local, en la economía citadina, este comercio de la venta principalmente de alimentos, ¿no? Tal vez esta práctica sea irreversible, ¿ya? Acá ya hay un tremendo reto para los gobiernos locales, ¿no? Están advertidas las municipalidades. Posiblemente haya todo un replanteo del clásico mercado de abastos, con este tipo de mercados bastante eventuales, bastante funcionales a las necesidades de la misma población. Ahora, hay impactos sociales muy preocupantes en el campo, ¿no? Con las restricciones del comercio en la ciudad, ¿no? Aunque la tendencia es creciente del mercadeo, de la producción alimentaria. El productor agropecuario o comunero generalmente va ingresando directamente en los circuitos de comercialización. Acá se va disminuyendo el espacio del intermediario, del comercializador, que lastimosamente deriva en el vector del COVID-19, ¿no? Esta acción a través de un conjunto de políticas habría que ver qué es lo que se va a hacer para gestar un estado de normalidad después de esta situación de emergencia. Ahora, en nuestra opinión, una especie de herencia post-pandemia va a ser lo referente al desborde popular inverso, aquello que hablaba el maestro, uno de los fundadores del Instituto de Estudios Peruanos, Matos Mar, ¿no? O sea, el desborde popular en aquel entonces del campo a la ciudad, ahora se da de la ciudad al campo, en otras palabras, de Lima a las zonas de refugio, a los pequeños pueblos, a las localidades que carecen de servicios. Posiblemente se generen muchísimos problemas, inclusive problemas de tenencia de la tierra, porque ¿qué va a hacer la persona que retorna a su pequeña comunidad? O trabaja en el agro, o en el comercio, posiblemente ambulatorio, o tal vez piense en retornar a Lima. Son tremendos retos que ya hay que estar imaginando qué políticas públicas son las más adecuadas. Los datos del INEI al 2017 migraron 5.900.000 compatriotas, 3.500.000 se quedaron en Lima. Se estima que 300.000 compatriotas van retornando, pero van retornando por una serie de motivaciones, efectos del COVID-19. Unos huyeron impulsados por el miedo al contagio, Un minuto, pero a la vez doctor pudieron Paredes. haber sido portadores, ¿no?, del COVID. Otros, por la carencia de alimentos, pues, o sea, empobrecidos por esa situación. Pero al retornar a su pequeño poblado, se generó todo un problema, inclusive de naturaleza psicológica, conductual, ¿no? Porque tanta es la fuerza de los medios de información, ¿verdad?, que todos nos hemos enterado de los riesgos de aquel que viene de fuera. Entonces, esto se ha generado también en la comunidad. Por eso las comunidades, y con esto creo que ya estoy redondeando los 5 minutos, por eso las comunidades reclamaron desde abril y también en mayo al gobierno participar en las decisiones del control territorial de sus espacios, a fin de que se establezca una especie de censo. ¿Quiénes entran, quiénes salen? Nadie entra, nadie sale. Consecuentemente,
mantener ese aislamiento propio de estas comunidades para disminuir los efectos del COVID-19. Muchas gracias. Gracias, doctor Paredes. Es ahora el doctor Waldo Mendoza, por favor. Muchas gracias, Fernando. Quiero tratar un tema en estos pocos minutos. ¿Cuándo saldremos de esto en términos macroeconómicos, ¿no? ¿Cuándo recuperaremos el nivel que teníamos a fines del año pasado? En la historia de los del último siglo y medio, las grandes crisis que hemos tenido han sido la provocada por la guerra con Chile, que es lo peor que nos ha pasado en estos tiempos, y la crisis del presidente García en su primer gobierno. En el año 1879, según datos del profesor Bruno Seminario, el Producto Bruto Interno se cayó en 33%. Es lo peor que nos ha pasado en los últimos siglos, ¿no? Y para que recuperemos el Producto Bruto Interno, la producción nacional del año 1878, pasaron 23 años. Recién en el año 1902 teníamos exactamente lo que producíamos en 1878. En el caso de la crisis del presidente García, recién la crisis empezó en 1988, recién en el año 1996 habíamos regresado al nivel de vida que teníamos en 1987, 9 años. Eso toman las crisis grandes ese tiempo es lo que nos toma salir de una crisis larga. ¿Cuán grande será esta crisis? No lo sabemos. Sabemos que va a ser muy grande. Entonces, nos va a tomar años alcanzar el nivel de vida que teníamos el año pasado, hace poquito. Y esto significan varias cosas en términos concretos. El patrimonio de las personas, de las empresas, del Estado, de los bancos se ha deteriorado. En el caso de las familias, se han comido su AFP, se han comido su CTS, han vendido sus cositas. ¿Cuánto tiempo les tomará recuperar eso? En el caso del gobierno, los ingresos se le han caído, está gastando bastante, está endeudándose como nunca antes en la historia peruana. ¿Cuánto tiempo volverá el gobierno peruano, el Estado, su fisco, tener el nivel que tenía en el año 2019? Y así podemos seguir. Por lo tanto, los años que vienen van a ser años de restablecimiento de lo que vamos a perder en este año. Para terminar, las consecuencias sociales de esto que estoy hablando fríamente en términos macroeconómicos son, no sabemos qué puede pasar. Nunca hemos visto una cosa como esta, nunca. Los que estamos vivos, nunca. La única buena noticia de esta crisis es que nos ha obligado a escuchar a los epidemiólogos, a los antropólogos, a los historiadores, a los economistas. Es un problema que si no se trata interdisciplinariamente es imposible de entender. Incluso podemos pensar, ¿y cuáles serán las consecuencias políticas de esto? De las grandes crisis, o bien salen grandes tipos a restaurar los problemas, o bien salen Hitlers, ¿no? Entonces, yo soy macroeconomista, no sé mucho de eso. Lo único que sé es que, históricamente hablando, las grandes crisis nos traen grandes novedades en términos sociológicos, antropológicos y políticos. Y esta es una crisis que nuestros tataranietos lo leerán en los libros de historia.
Muchas gracias, doctor Mendoza. Doctora Carolina Trivelli, ¿hay luz al fondo del túnel? A ver, como dice Waldo, esta es una crisis de consecuencias muy importantes y que va a cambiar mucho de lo que veíamos como lo esperable. Pero también es cierto que los peruanos, en particular los peruanos de este sector informal, que ya lograron superar las crisis de la hiperinflación, que se aportaron al crecimiento peruano y que no se pueden detener porque si no lo pierden todo, van a ponerse en actividad muy rápido y van a reaccionar y van a buscar activamente recuperar sus medios de vida para recuperar en la mayor medida posible sus fuentes de ingreso, su situación previa. ¿Lo van a lograr? Seguramente sí, pero les va a tomar años. Y el principal problema, creo, es que tenemos que asegurar que se den las condiciones para que los hogares, los ciudadanos puedan realmente poner en práctica todo su esfuerzo, toda su creatividad y recuperar, ir reactivándose y recuperando sus medios de vida. Desgraciadamente, por el tamaño del impacto que muchas familias están sufriendo, algunas familias van a tener muchas dificultades para retornar a su senda de actividades productivas y de generación de ingresos. Muchos durante la crisis, como no tenían otra opción, se van a haber comido su capital de trabajo, van a haber vendido sus activos productivos, van a haber caído en lo que llamamos una trampa de pobreza. Y ahí es donde sí entraríamos en un problema. Si el grupo que ha caído en una trampa de pobreza, de empobrecimiento, que le impide, incluso haciendo un enorme esfuerzo, incluso pudiendo retomar actividades, le impide recuperar sus medios de vida, claramente ahí sí tenemos un problema. ¿Qué necesitamos para asegurar que la mayor cantidad de peruanos tengan la mayor probabilidad de poder recuperar sus medios de vida y contribuir a esta recuperación de su hogar y de la economía del país? Bueno, por supuesto, un Estado que los acompañe en ese esfuerzo, que les asegure condiciones para que puedan retomar sus actividades, opciones desde empleo temporal hasta opciones de capital semilla, etcétera, pero también un esquema de política social que proteja y que dé un piso mínimo de bienestar a las familias para que les permita no solamente tener recursos para retomar sus actividades productivas y de generación de ingresos, sino para que les genere el espacio mental y la tranquilidad para poder hacerlo. Esto implica que este bono que se ha dado en el Perú, de características únicas, sin precedentes en nuestra historia social, va a requerir probablemente un par de repeticiones en los meses que vienen, y si bien eso es fácil decirlo, eso implica un gasto público sustantivo, ¿no? El bono actual, que se tendrá que repetir, cuesta 5.000 millones de soles, ¿no? No es un dinero que sobra, ni es un aporte marginal. Creo que ahí tendremos que combinar estas medidas de protección social que serán necesarias con estas medidas que permitan acompañar a las familias en su proceso de reactivación. Sin embargo, creo que el desafío es mucho mayor que conseguir que estas dos cosas se alineen, protección social y políticas que acompañen la reactivación, sino el objetivo que deberíamos estar persiguiendo es que los hogares puedan no solamente recuperar sus medios de vida, sino mejorar aquellos medios de vida para reducir la vulnerabilidad en la que se han basado estos medios de vida, lo que hablaba en el bloque anterior. Necesitaríamos llegar a un punto de partida que sea un poquito más sostenible, más sólido que el que ha desnudado esta pandemia. Gracias. Muchas gracias, doctora Trivelli. Bueno, ahora algunas preguntas que nos han llegado del público. Una pregunta general.
que tiene que ver con los plazos de duración de la pandemia, ¿no? Sabemos, lo han ilustrado ustedes, el impacto muy fuerte que tiene en las diferentes dimensiones de la vida social, económica, pero esto posiblemente se prolongue no solamente por meses, sino ya entrado el próximo año hasta que se descubra la famosa vacuna y logre ser distribuido, ¿no? ¿Podrían ustedes intentar una proyección de la dimensión de esos impactos en los meses siguientes? Acaba de sacar la CEPAL y la OIT un documento en el que habla de un escenario laboral con pandemia permanente. ¿Qué opinan ustedes de eso? Poniéndonos en un horizonte de varios meses y quizá entrado el próximo año. Doctor Paredes. Bueno, a lo respecto, ¿no? Una referencia es de que ese 70% de peruanos están dentro de la economía informal, ¿no? O sea, gente que apuesta por el día a día, ¿no? Y sin la asistencia del Estado, ¿qué hubiera sido de esa población, ¿no? O sea, sin los bonos. Ahora, es verdad que tenemos la obligación de convivir con esta desgracia que nos ha tocado, ¿no? Sin embargo, se supone de que hay lecciones que tenemos que aprender. Tal vez eso es lo más importante, más que hacer el papel de brujo, ¿no? Esto podría suceder, sino ¿qué estamos aprendiendo de esta situación crítica, Fernando? ¿Qué estamos aprendiendo? La primera lección tiene que ser, tenemos que saber nosotros estructurar nuestro presupuesto en términos tanto productivos, de servicios sociales, etcétera. Eso el Estado, pero también el sector no estatal, el sector privado. El caso de Cusco. ¿Acaso la actividad turística no ha sido altamente rentable? Entonces la pregunta es, ¿y dónde están esas utilidades? ¿Dónde están esas utilidades? ¿Se pensó en alguna posibilidad, ¿no es cierto?, de un seguro para situaciones impredecibles? Me parece que no. Pero es la lección que nos deja para poder reajustar no solamente nuestra conducta individual, comunitaria, colectiva, sino el mismo que hacer el Estado. El Estado se tendrá que preguntar, pues sí, bueno, tenemos para agrado, dos hombres de Estado en este panel, ¿no? Una ministra, perdón, y un ex viceministro, ¿no? Ambos saben lo que significa la gestión del Estado frente a las grandes demandas. Pero lo cierto es de que tenemos la obligación todos los peruanos de levantar, reconocer las lecciones que nos deja y la necesidad, ¿no es cierto?, de poder reajustar todos esos aspectos que nos han atado mucho más de las manos, de poder responder a los efectos de esta crisis sanitaria. O sea, tenemos que dar bases pues para buscar un escenario de normalidad, ya que hemos vivido una situación de anormalidad y las consecuencias son tan críticas en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Doctor Mendoza, una pregunta que está orientada, dirigida a usted. ¿Qué sectores podrían dinamizar y hacer un efecto multiplicador en otras áreas de la economía post-COVID? ¿Y qué datos deberíamos priorizar para poder tener un análisis mayor sobre la población en situación de vulnerabilidad? En tiempos normales, la respuesta sería distinta, ¿no? Porque en tiempos normales uno diría aquellos sectores intensivos en mano de obra que tienen conexiones multisectoriales, ¿no? Pero ahora los economistas somos esclavos de los epidemiólogos, porque esa es la variable que es realmente buena. Sin saber eso no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, la audiencia seguro ya ha escuchado hablar de este bendito factor R, que dice simplemente a cuántas personas puede contagiar un infectado. Cuando ese factor R es 5, una persona contagia 5, 5 contagia 25, 25, etc. El número de contagios explota, crece exponencialmente, ¿no?
Ahorita ese factor R está en 1.2, 1.3, pero cuando está por encima de 1, el crecimiento sigue. Pero más que concentrarnos en el factor R, como decía al principio, más práctico, más artesanal y más útil es ver la evolución de cuántos contagiados por día hay en el Perú. Hace un mes eran 1,000 por día, más o menos. En este momento es 5,000 por día, más o menos, y sigue creciendo. En una de esas alcanzamos la meseta, pero la meseta no es una gran noticia, porque podemos estabilizarnos en 10,000 infectados por día. A eso le llamamos meseta. Pero 10,000 infectados por día nos revienta todo el aparato sanitario. Entonces, estamos en un gran problema porque durante la cuarentena, el sector formal, asalariado, capitalista, moderno de la economía, más o menos que cumplía con la cuarentena porque podía cumplirla. Pero el sector de los independientes, de los autoempleados, cumplía mucho menos con la cuarentena. A pesar de todas esas dificultades, el factor R desde 5 bajó a 4, 3, 2, está cerca a 1. Ahora que se ha reabierto paulatinamente la economía, los formales, los asalariados, los capitalistas van a reinsertarse. Posiblemente, si cumplen con todos los protocolos, posiblemente no sean focos importantes de infección. Pero el sector de autoempleados, el sector de independientes, ya salió a la calle, lo hemos visto hoy en Gamarra. Por lo tanto, es muy posible que ese factor R que estuvo bajando vuelva a recuperarse. Es muy posible. Por lo tanto, estamos quizá peor que hace unos días. Entonces, ¿qué cosa reactivar? Un gran problema, ¿no? Ya no solamente hay que ver como en tiempos normales aquellos sectores que emplean mucho. Hay que pensar también aquellos sectores donde el R es bien chiquitito, donde el contacto es muy bajo. Entonces, seguramente hay que pensar en eso, una combinación de qué sectores pueden empezar a recuperarse sin amenazar con acelerar esta curva de contagiados. Esa es mi respuesta en abstracto. En concreto, Fernando, para ser franco, no sé. Bueno, a ver, la doctora Trivelli, a ver si ahonda eso, pero además ha lanzado una, digamos, una idea seductora, que es la necesidad ha hecho que mucha gente, muchos independientes, muchos informales hayan desarrollado una gran capacidad creativa para poder sobrevivir, digamos, ¿no? Que podría elaborar un poco más sobre esto, porque usted ha dado una nota un poco esperanzadora, ¿no? De gente que no se resigna, digamos, sino que por necesidad puede encontrar vías de salida. A ver, yo creo que la gente hay que tenerle mucha fe a la gente que realmente no se va a quedar en su casa sufriendo porque la situación es difícil, ¿no? El desafío es justamente el que plantea Waldo, ¿no? Cómo la gente, para no quedarse en su casa esperando que alguien le solucione el problema, va a salir y va a ser creativa, pero probablemente ponga en riesgo el R, ¿no? Va a afectar ese R porque su medio de trabajo es la vía pública, porque sus protocolos sanitarios van a ser limitados por la falta de servicios, por la falta de formalidad en ese proceso. Y creo que ahí es donde está el desafío. La gente va a hacer actividades, las de antes, muchas, van a tratar de hacer muchas de las de antes, pero algunas ya no van a tener tanto espacio, ¿no? Y más bien van a comenzar a desarrollar otras actividades, ¿no? Actividades de trabajo más remoto, pero también esto que ya estamos viendo, ¿no? Se arma un nuevo protocolo para los mercados de abasto,
Y entonces aparece gente que comienza a ser relevante porque ordena la cola, ¿no? Y entonces, ¿quién ordena la cola? Gente local que puede estar cerca y que puede venir y ayudar a asegurar que en la cola hay la distancia social, que en el lavadero de manos al ingreso del mercado hay agua y jabón, etcétera. Comienzan a aparecer también nuevas oportunidades de insertarse en actividades económicas. Escuchando a señoras, por ejemplo, de comedores populares, muchas de ellas ya están haciendo actividades rotativas de cocina a partir de los recursos del comedor, no para abrir el comedor y entregar raciones, pero sí para vender tuppers que entregan entre los vecinos, y entonces las opciones comienzan a reconfigurarse, ¿no? Creo que hay que estar muy atentos a las iniciativas de la población para acompañar esas iniciativas con aquello que requieran para ser exitosas, capital de trabajo, capital semilla, asesoría, tecnología, etcétera, pero también para acompañarlos con medidas sanitarias complementarias, ¿no? Justamente para minimizar el impacto en el R que menciona Waldo. Desgraciadamente esto es una cosa de mucho desorden, ¿no? Y aquí vamos a tener ensayos y errores, ¿no? R's que se nos disparen en determinados sectores, sea territoriales o sea sectoriales, ¿no? Y que va a haber que controlar en el momento, y otros desarrollos más bien que logren sortear las medidas para evitar el contagio y a la vez generen soluciones económicas. La gente necesita generarse ingresos, la gente ya gastó todos sus ahorros, ya se endeudó con su bodega del barrio y ya no le van a dar más fiado, necesita generarse ingresos, y estos ingresos o vienen de parte de la ayuda social del Estado, como ha sido a través de los bonos, o van a tener que salir. Y entonces creo que en esa disyuntiva el Estado tiene que hacer un chequeo de realidad y realmente ponerse del lado de la gente para acompañarlos a que no incurran en demasiado riesgo, pero puedan agenciarse de la mejor manera posible sus nuevos medios de vida en esta nueva normalidad, que no van a ser exactamente los mismos que tenían antes, pero seguramente vamos a ver enorme innovación en cómo se proveen muchos de los servicios que antes ofrecían. Gracias, doctora Trivelli. Recuerdo al público que pueden enviar a través del Facebook de Concitec sus preguntas para que sean respondidas por los panelistas. Doctor Paredes, usted ha hecho referencia a la cuestión territorial y ha habido una reacción interesante tanto en las zonas amazónicas como en comunidades en la sierra de cuidar el territorio, ¿no? Y al mismo tiempo hemos escuchado informaciones muy preocupantes sobre lo que está ocurriendo en la Amazonía. ¿Tiene usted algunas sugerencias alrededor de cómo abordar este tema en la Amazonía? Decía que enhorabuena, vamos a tocar por lo menos por unos minutos escasos el asunto de la Amazonía, ¿no? Sí, pues ya llevamos muchísimas décadas pensando de que es el emporio, es el espacio donde vamos a encontrar las grandes soluciones, etcétera, ¿no? Y muchas veces algunos amigos planificadores extrapolan, ¿no? 60% del territorio, pero 10% de la población. Pero no queremos entender cómo funcionan esos ecosistemas que son tan frágiles y tan delicados, ¿no? Ahora, yo creo que han hecho bien los gobiernos con la política de las áreas naturales protegidas y también las reservas, ¿no? Pero esto también tiene que responder a un mejor conocimiento cultural de las poblaciones de la Amazonía, ¿no? Yo quiero comentarles un hecho que ocurrió más o menos los años 70, ¿no? El ejército se propuso hacer una carretera desde Genaro Herrera en el Medio Ucayali hasta Colonia Angamos en línea recta 100 kilómetros. En Colonia Angamos, en Yaquerana, encontraron a los Matsés. Y bueno,
el capitán dijo, oye, ¿cómo pues van a ver a estos indios desnudos? No tienen uniformes, obsequienles. Les obsequiaron sus uniformes viejos, los soldados. Lógicamente los disfrazaron, vino una lluvia y murieron casi 50 matsés de neumonía. Este hecho fue denunciado por la Comisión Indigenista del Brasil y al Estado peruano se le implementó un juicio que desgraciadamente pasó a una corte y después al olvido, ¿no? Entonces también necesitamos nosotros un mejor conocimiento social y cultural de nuestra realidad. Muchas cosas, querido Fernando, damos por sobreentendido. Eso no es así, eso no es así. Uno de los aspectos importantísimos de este momento que vivimos es la obligación que tenemos nosotros de recuperar muchos de nuestros conocimientos ancestrales en los campos de la salud. Olvidamos que casi un 35% o 33% de las poblaciones étnicas, ¿no es cierto?, tocan a la puerta ¿de quiénes? De los curanderos. Pero la formación de nuestros médicos, ¿no es cierto?, actúa con cierto recelo frente a la medicina tradicional. Y a propósito de la medicina tradicional, y con esto creo que termino, me llamó la atención de que hace días en este coloquio un docente de una autoridad dijo, y esto me afectó, de que, sí, pues hay un profesor aficionado a la medicina tradicional. O sea, la medicina tradicional, el conocimiento milenario, es asunto de aficionados. Por favor, si así opinamos, profesores universitarios, bueno, es preocupante, ¿no es cierto?, la manera como queremos proyectar a la misma universidad, encaminar la misma investigación científica del profesional. Entonces, concurren todo un conjunto de elementos a este asunto del espacio territorial, el control territorial, etcétera, etcétera. El Estado peruano sancionó pues una ley de poblaciones en aislamiento o contacto inicial, olvidando de que esos pueblos han sido aislados compulsivamente desde la época del caucho. Entonces, tenemos obligación todos nosotros de conocer mejor nuestra realidad frente a estos hechos tan duros para la existencia humana. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Mendoza, usted ha publicado recientemente un libro que se llama ¿Cómo investigan los economistas? Mi pregunta es, hace poco salió una noticia en El País, ayer o anteayer, que decía que entre los países latinoamericanos que más rápidamente podrían recuperarse de esta crisis es Colombia, Perú y Chile, ¿no? ¿En qué medida la ciencia económica está preparada para entender y dar lineamientos de salida de una situación como la actual? Yo creo que la ciencia económica por sí sola no puede trabajar en esta coyuntura. Es humanamente imposible entender este tema sin el apoyo de profesionales, entre otros los epidemiólogos, ¿no? Yo creo que hace 2, 3 meses yo también era de los que decía que Perú, por sus fortalezas fiscales y monetarias, va a enfrentar esto de la mejor manera y vamos a ser los primeros en sacar la cabeza, ¿no? Los economistas, dados ciertos supuestos, hacemos proyecciones. Yo proyecté equivocadamente que íbamos a ser los primeros en sacar la cabeza. No calculé el hecho de cuán duro es este factor R a las políticas de aislamiento físico. En otras palabras, si esto mismo que se está haciendo en el Perú lo hubieran hecho en Argentina, en Colombia o un país desarrollado, hace tiempo que el factor R estaría en medio punto. Entonces, yo creo que hemos hecho lo que los especialistas recomendaban, pero no contamos con que somos el Perú, con carencias estructurales, con un alto grado de personas autoempleadas, independientes,
con hacinamiento, incluso un tema que Carolina dijo me pareció fantástico, las famosas polladas, mismo es sobrevivencia frente a las crisis, ahora no se pueden hacer. Entonces, por distintos motivos, en el Perú, ya lo estamos viendo en la comparación internacional, estamos entre los primeros cuando nos comparamos internacionalmente, cuando miramos el número de infectados por millón de habitantes, estamos en el quinto superior fácil en el mundo. Entonces, ya es difícil decir ahora que eso que acabas de mencionar, Fernando, yo ya no lo firmaría, porque el R es mucho más duro de bajar en el Perú. Y cuanto más tiempo nos tome bajar el R, más severa va a ser la crisis macroeconómica. Y como dije al principio, este es un terremoto de grado 8. La fortaleza fiscal ya son parte de la historia. Vamos a empezar en un punto en donde el fisco peruano va a estar tan pobre como el fisco peruano de hace 30 años. Así vamos a tener que reconstituir la nación. ¿Cuánto tomará eso? Vaya uno a saberlo. Y la bendita vacuna, ¿no? Otra vez escuchando a los expertos. Todo el mundo, salvo el presidente del norte, dice que esto va a demorar un año, año y medio. Y de repente los suecos tienen la razón. Los suecos están implementando un método que al principio nos reíamos, pero parece que tenían la razón. Es decir, están aplicando el método de la peste negra, solo que con un aparato hospitalario que permite atender a todo aquel sueco que quiera atenderse. Entonces los han expuesto a la enfermedad, al virus, se están infectando más que en otros países y en una de esas los suecos tienen la razón. Si la vacuna se demora mucho, los suecos tendrán la razón porque tendrán una gran parte de su población inmunizada y ya veremos. Peruano lo veo con mayor dificultad y a pesar de lo que menciona Carolina, de que los peruanos estamos, digamos, hemos tenido 20 experiencias de pobreza, de crisis y hemos logrado salir. Lamentablemente en esta coyuntura, esos emprendedores, esos autoempleados, esos independientes son los que más pueden propagar este virus, ¿no? En ese sentido estamos en un problema muy complejo. Gracias, doctor Mendoza, lo cual me hace recordar la importancia de las aproximaciones multidisciplinarias, interdisciplinarias, y recordar el carácter social de la ciencia económica. Carolina, doctora Trivelli, ¿no? Usted ha sido una destacada ministra que perfeccionó los programas sociales. Entre otras cosas, se mejoró notablemente toda la información para focalizar las personas que deberían recibir apoyos. ¿Cómo juzga en la actual coyuntura cómo esa estructura que usted contribuyó a montar, el papel que ha cumplido? ¿Y qué hubiese ocurrido si no hubiese habido un MIDIS para afrontar los problemas de los sectores más vulnerables? A ver, Fernando, gracias por el cumplido, pero el MIDIS realmente es un instrumento fundamental para enfrentar esta situación y lo va a hacer en los próximos meses y años de manera más importante. Ojalá que tenga el espacio para hacerlo, ¿no? Esta necesidad de repensar los esfuerzos de protección social, en particular para las familias en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad, va a ser imprescindible. Y dentro de esas familias, para algunos de sus miembros, los adultos mayores, los niños chicos,
los temas alimentarios asociados a nutrición y anemia, los temas de género que mencioné, va a ser fundamental. Tener un MIDIS con capacidad, con fuerza, con peso político para poder contribuir a asegurar condiciones de recuperación menos dramáticas para la población con mayores carencias. Lo que se hizo en el MIDIS, por suerte se hizo, y fue difícil porque siempre se vio como que invertir muchos recursos en hacer un censo para el sistema de focalización era como un desperdicio. Por suerte se hizo, ¿no? Porque es la primera lista, es la columna vertebral de los listados que hemos tenido para la distribución del bono, pero claramente ha quedado en evidencia los problemas de esa lista, ¿no? Los problemas, la falta de actualización de esa lista, lo seguimos viendo con los nuevos listados en los cuales gente sigue estando asignada a hogares del 2013, cuando se hizo ese bono, gente que ya tuvo otro desarrollo propio, ¿no? Hay mucho espacio. El sistema de focalización peruano se creó para identificar a quienes debían recibir determinados programas sociales, ¿no? Y ahora ya eso es insuficiente. Ahora necesitamos un registro nacional de hogares donde estemos todos los peruanos y podamos ser identificados en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestras necesidades, en nuestras condiciones epidemiológicas. Y creo que deberíamos estar repensando como país cómo trabajamos en generar este registro nacional de hogares, cómo lo articulamos a los temas de salud y sobre todo cómo nutrimos ese registro con información del sistema de salud, del sistema de la información epidemiológica para poder hacer lo que Waldo decía, estar monitoreando el R en diferentes grupos, en diferentes zonas, en diferentes actividades. Pero como no sabemos en qué zonas están las personas, en qué actividades estamos yendo muy a ciegas y entonces solamente nos queda dar medidas generales y hacernos un poco de la vista gorda cuando no se cumplen. Y claramente aquí hay mucho espacio para mejorar y para acotar las respuestas y diferenciarlas. Como bien decía Oscar, el Perú es un país diverso, no podemos tratar a todos por igual, ni ofrecerles las mismas herramientas para enfrentar esta crisis, porque claramente el terno de talla única no le queda bien a todos los peruanos. Necesitamos comenzar a hacer políticas diferenciadas, y para poder hacer políticas diferenciadas necesitamos mucha y más información. Y termino señalando que uno de los grandes vacíos que ha dejado ver la forma de enfrentar la emergencia del sector público es la limitadísima participación y conocimiento de las autoridades locales, de la población a la que representan, ¿no? Creo que hemos tenido que trabajar mucho más con los alcaldes, empoderar mucho más a esos alcaldes, pero también que la población exija más de su alcalde, ¿no? No puede ser que un alcalde no conozca a la población de su distrito, ni pueda organizar una respuesta, ni un recojo de información oportuna para asegurar mejores condiciones para la población de sus electores, ¿no? Muchas gracias, doctora Trivelli. No me cabe sino agradecerles a ustedes el tiempo que han dedicado, sus reflexiones, que nos han recordado sobre lo diverso que es este país, la importancia también de conocer nuestra historia, incluyendo la historia de las epidemias que en diferentes momentos de nuestra historia peruana han afectado a nuestras poblaciones, la gravedad de la situación, las incertidumbres, pero que todo esto tenemos que afrontarlo con esperanza, porque no nos queda otra sino ser también positivos y enfrentar esto con esperanza. Y trabajar mucho, lo último que ha dicho la doctora Trivelli, la relación Estado con la población. Esa es una relación indispensable que lamentablemente es una carencia también que ha caracterizado a nuestro país durante mucho tiempo. Nuevamente les agradezco. Les recuerdo que el día de mañana continúa este ciclo y así hasta el día 8 de junio. Probablemente se prolongue todavía con algunas mesas redondas
que se está pensando todavía complementar el ciclo. Y ya le paso la palabra al señor Neido Hidalgo de Concitec, que tiene algunos mensajes para todos ustedes. Agradezco a todo el público, a los participantes, a los que han planteado las preguntas, a ustedes tres especialmente, muy agradecidos, y pásenla bien estos días y meses a pesar de las circunstancias. Buenas tardes. Gracias a ti, Fernando. Gracias. Muchas gracias, señor Fernando Eguren. Hasta aquí hemos presentado la interesante mesa dedicada al tema de impactos económicos, sociales y políticos de la pandemia. Expresamos el agradecimiento del Concitec a nuestros amables expositores y resaltamos la magnífica moderación del señor Fernando Eguren, director de CEPES. Antes de finalizar, queremos aprovechar su amable sintonía para compartir con ustedes los siguientes anuncios, dirigidos de manera especial a la comunidad científica. El Concitec ha puesto a disposición una serie de herramientas a propósito de la pandemia que vivimos. Entre ellas, la biblioteca virtual, donde encontrará más de 6.000 publicaciones científicas sobre el COVID-19. El Observatorio de Oportunidades COVID-19, donde publicamos diversos llamados a concursos a nivel internacional para acceder a fondos para la investigación. Pronto también se hará una segunda llamada a la comunidad científica peruana para que presente sus propuestas al concurso de proyectos especiales Respuesta al COVID-19. Y en esa misma línea los invitamos a ver las entrevistas a los investigadores que obtuvieron fondos de la primera llamada de este concurso, en donde ellos mismos nos explican sus propuestas de solución. Estas se realizan de lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora local, y se transmiten vía las redes sociales de Fontecit y Concitec. Toda esta información usted la podrá encontrar en la web de Concitec o en el portal de nuestra institución. Finalmente, los invitamos a acompañarnos el día de mañana para una nueva sesión del coloquio con la mesa dedicada a la función del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación durante y post pandemia, la misma que contará con la participación de Fabiola León Velarde, presidenta del Concitec, Mabel Torres Torres, ministra de Ciencia de Colombia, Mario Bazán, presidente del Foro Nacional Internacional, y Rodrigo Tapia, director de Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencia de Chile. Mañana desde las 4:30 de la tarde vía el Facebook del Concitec. Hasta mañana a todos.